Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración este domingo 3 de abril del año 2022. Dice Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Acerquémonos en oración a nuestro Dios Padre Celestial en estos momentos. Mientras escuchamos el preludio al piano, tengamos esta oración en nuestros asientos. Hermanos, los invito a que abramos nuestra Biblia en el Salmo número 90. Tengamos nuestro llamamiento a la adoración con el Salmo número 90. Y hagamos esta oración que hizo Moisés, varón de Dios, sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Libro de los Salmos, en el capítulo número 90, y vamos a leerlo en una forma alternada y nos unimos todos en el último versículo. La palabra de Dios dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros
Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Así puestos de pie vamos a tener nuestra oración de ofrecimiento. Padre, hacemos nuestras estas palabras del salmista, Señor, de que a través de los años, de la generación en generación, tú sigues siendo nuestro Dios, sigues siendo nuestro refugio, Padre. Gracias, Padre, porque a través de los años, tu amor, tu misericordia no dejan de estar con nosotros. Tú eres un Dios fiel, Padre. Y en esta mañana nos acercamos, Señor, para alabar, para bendecir tu nombre. Como hijos tuyos, estamos aquí reunidos, Padre, para reconocerte, para alabarte, Señor. Gracias por las bendiciones que has derramado. Gracias también por el perdón de nuestros pecados, Señor. Padre, que no salgamos en esta tarde vacíos. No salgamos, Señor, con un corazón vacío, con una mente vacía, sino que a través de tu palabra, a través del mensajero de esta tarde, Señor, a través de las alabanzas que vamos a elevar a ti, Señor, podamos, Señor, tener ese alimento espiritual. Te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, que los traigas con bien, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, busquemos en nuestros himnarios el himno número 30. Solo a ti, Dios y Señor. Himno número 30. Y la
un momento, hermano. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Números, en su capítulo número 6. Números, capítulo número 6. Vamos a leer la bendición sacerdotal, la bendición que Dios le dio a Moisés y Aarón. Número 6, del 22 al 27. Vamos a dar lectura todos juntos a estos versículos. Número 6, del 22 al 27. La palabra de Dios dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. ¿Nos podemos sentar, hermano? Vamos a dar lugar a nuestro pastor para que nos dirija en la oración de intercesión. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, al Señor. Vamos a pedirle que pues nos siga bendiciendo, que el Señor siga con su misericordia hacia todos nosotros como su pueblo. Por los enfermos vamos a pedir también, por los enfermos, hay enfermos en nuestra iglesia, diferentes hermanos, que para no mencionar a ninguno y se nos pueda omitir otro, bueno, todos sabemos de los hermanos que están en enfermedad, no de apenas, sino también de ya hace un tiempo. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando en la vida de cada uno de los enfermos, de cada uno de los hermanos que se encuentran en necesidad. Por la economía también vamos a pedir, hermanos, por la economía de las familias, de nuestra iglesia, claro, y también de todas partes del mundo, ¿verdad? Para que los conflictos también terminen, si la voluntad del Señor, en otros países que se encuentran en guerra y que traen pues situaciones de crisis a todas partes. Vamos a orar también por la sociedad femenil que pues también se está organizando en sus planes de trabajo, los jóvenes también que tienen proyectos por hacer, por la invitación que recibió también la femenil hace unos días de asistir al aniversario de la Sociedad Lidia de la Iglesia Vid Verdadera. Vamos a orar por la Sociedad Lidia también, por su iglesia, por su consistorio, que el Señor siga también bendiciendo a los hermanos. Vamos a orar, hermanos, quien guste apoyar la oración en la posición que usted guste, vamos a hacerlo. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde, Señor. Primeramente te pedimos perdón por las faltas cometidas en nuestra persona que te ofenden a ti, Señor, principalmente, pero también a nuestro prójimo y a nosotros mismos, Señor. Te rogamos que tú nos perdones, que nos ayudes a continuar en nuestra vida cristiana, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos siga alentando para caminar, Señor, en donde tú desees que andemos cada día, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú muestras tu gracia, tu misericordia en cada uno de nosotros. Tú permites enfermedades, Señor, en nuestros cuerpos, permites enfermedades en nuestros familiares, pero tú también tienes el poder, Señor, para controlar, Señor, estas males en cada uno de nosotros. Por eso es que ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en enfermedad. Señor, tú conoces a cada uno de ellos. Te pedimos que tú los bendigas en el lugar que ellos se encuentren, quizá están en un hospital, Señor, en una situación crónica o estable, Señor, y te pedimos por cada uno de los hermanos que también están en sus casas y que están sobrellevando alguna enfermedad. Te rogamos, Padre, también por los que les das fuerza y que a pesar de la enfermedad ellos salen, Señor, a hacer las actividades y que el día de hoy también están con nosotros en el culto. Te pedimos tu bendición para cada uno de ellos. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad, Padre, en sus cuerpos. Creemos que tú lo puedes hacer, creemos que tú obras de diferentes maneras y te rogamos, Señor, a través de la oración de tu pueblo, que tú intercedas por cada uno de los enfermos, Señor, y que en tu voluntad se encuentre, que ellos puedan sanar, que sean recuperados de la enfermedad que tienen. Creemos que tú le puedes hacer y eso es lo que nosotros anhelamos como familiares, como amigos, como hermanos en Cristo, Señor, que sanen
los enfermos que están padeciendo algún dolor. Asimismo también, Señor, te pedimos por la economía de las familias de nuestra iglesia Getsemaní, de todo el mundo también, Señor, de todos los hogares, Padre, en el mundo, que estos conflictos que están en Europa, Señor, que pues no sean tan graves, Señor, para que afecten la economía de las familias, Señor. Muchas familias seguramente han sido afectadas, Señor, y te pedimos tu bendición para cada uno de ellos. Te pedimos por los misioneros, por los cristianos que se encuentran en esos países en guerra, en conflicto, que tú les uses de alguna manera, Señor, para que tu palabra sea predicada en los tiempos de dificultad. Te damos las gracias porque contamos con la iglesia, Señor, con los cristianos repartidos en todas partes del planeta, Señor, y que ellos pueden dar testimonio de que tú vives. Ponemos en tus manos, Señor, a los hermanos que se encuentran también en una dificultad, Señor, que no tienen trabajo, Señor, que la economía ha estado pues menguando en sus familias, Señor. Te rogamos que tú les abras puertas, Señor, también para que el trabajo llegue a sus hogares, Señor. Permite que siempre haya en nuestros hogares, en nuestro alacena, Señor, en el armario, en el ropero, en el closet, vestido y comida suficiente para nosotros, Señor, para que podamos siempre darte las gracias y saber que lo que tenemos proviene siempre de ti, Señor. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos permites pues tener el contacto contigo, Señor. Oramos también por el nacimiento de la hermana Macarena, la hija del hermano Francisco y Viridiana, Señor. Te rogamos tus bendiciones para ellos también, para el pueblo que crece, Señor, para esta niña, para esta hermanita, Señor. Te pedimos que tú le bendigas, que bendiga la salud de Viridiana y que pronto se restablezcan, Señor, ellos para continuar en las actividades. También oramos por el embarazo de la hermana Montserrat, también que tú la bendigas, Señor. También prontamente estará dando a luz, Señor, y te pedimos que tú le fortalezcas en su cuerpo, Señor, por el hermano Daniel, su esposo, Señor, que tú le bendigas también en la economía, en el trabajo, Señor, en su matrimonio, que seas con ellos y que prontamente, Señor, también nazca el bebé, Señor, de una manera saludable, Señor. Te pedimos también por la hermana Lupita, allá en el estudio del Desierto de los Leones, que también tú tiene una semana, Señor, que nació su hija. También te pedimos por ella para que tú la bendigas. A Flor, a la niña Flor, te pedimos que tú siempre traigas bendición a este hogar, Señor, y que sigan buscando tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites orar, porque nos permites tener esta comunicación. Ciertamente, Señor, la oración nos fortalece a nosotros como individuos, como cristianos, y nos deleitamos, Señor, sabiendo que tu soberanía siempre está por sobre todas las cosas, Señor, y nos deleitamos en saber que tú cumples siempre lo que tú prometes y lo que en tu voluntad se encuentra, Señor. Te damos las gracias, ponemos en tus manos a nuestra iglesia Getsemaní, que tú bendigas los trabajos del consistorio, Señor, los planes, los proyectos que tiene y de cada uno de los departamentos y las sociedades que tenemos en nuestra iglesia, Señor, y que sigamos trabajando juntos en un espíritu. Ayúdanos a que logremos conseguir este objetivo, Señor, todos como iglesia, no solamente del consistorio, que el deseo de trabajar juntos en un solo espíritu y bendecir tu nombre no solamente los días domingos, sino en cada instante de nuestra vida. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Hermanos, buscamos en nuestros himnarios el himno número 399. Himno número 399, amémonos, hermanos. Con tierno y puro amor, un solo
Nos sentamos un momento, hermanos, vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Dice la palabra de Dios: y Abel fue pastor de ovejas y trajo ofrendas a Jehová, trajo de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a levantar nuestras ofrendas. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Señor, te estamos pidiendo que tú bendigas estas ofrendas y diezmos que se acaban de levantar y que las multipliques y que sean usadas aquí en tu obra, en tu casa, Señor. Pues todas te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, los avisos en esta tarde son los siguientes. Ya contamos con departamento de cuna, está a cargo de nuestra hermana Rosy Cano, ella va a estar al pendiente de los bebés. También tenemos ya funcionando la escuela dominical infantil, en esta ocasión está nuestra hermana Eunice García, y también la escuela dominical de adultos Antioquía, que ya también hemos tenido varias clases con la hermana Gladys. Poco a poco, hermanos, nos estamos normalizando como país, como sociedad y también como iglesia. El próximo domingo vamos a recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El jueves 14, ya dentro de unos días, jueves 14, vamos a tener nuestro culto, el jueves santo, a las 6 de la tarde. Estos avisos se van a publicar en la página de la iglesia en internet, pero le estamos avisando: jueves 14 a las 6 de la tarde, y también vamos a tener el sacramento de la Santa Cena. El viernes 15, la crucifixión va a ser a las 12 del día, viernes 15 a las 12 del día, y el domingo 17 vamos a tener el culto a las 6 de la mañana.
culto a las 6 de la mañana, después vamos a convivir, vamos a tener un desayuno y luego a las 12 del día tendremos nuestro culto también de resurrección. Estos son los avisos, hermanos, estos son los horarios para que los tengan en cuenta, para que también dediquemos un tiempo a estas actividades. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 12. La lectura base para la meditación de esta tarde, el mandamiento más importante. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, y vamos a buscar de los versículos 28 al 34. Marcos, capítulo 12, del 28 al 34, en una forma alternada, nos unimos todos en el último versículo. La palabra de Dios dice así: acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Nos podemos sentar, hermanos, preparemos nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Pues vamos a orar por el tema del día de hoy. Señor, gracias te damos porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Te pedimos que bendigas tu palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya a unos días de iniciar la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Grande, que se le conoce, se le han dado muchos nombres, ¿verdad? Al día domingo que iniciamos. Pero bueno, es el inicio de la Semana Mayor, de la semana pues más importante, ¿verdad? Para el cristianismo. Nosotros, como buena costumbre, como buena tradición, pues recordamos la pasión de Jesús. Aún no empezamos, ¿verdad? Ya lo mencionó hermano Efrén, para el siguiente domingo vamos a escuchar la palabra del Señor en cuanto al tema de la entrada triunfal. Y bueno, también una de las intenciones que hay en la escuela dominical es acerca de la reflexión, ¿verdad? En cuanto a la Semana Santa. Los temas que nos está impartiendo la hermana Gladys en la escuela dominical tienen este enfoque, ¿verdad? Y también el tema del día de hoy, o sea, lo menciono porque lo quiero relacionar los dos propósitos que hay en la escuela dominical y también en el mensaje del día de hoy, sí, hacer una breve reflexión antes de entrar a la Semana Santa, ¿verdad? Y bueno, para nosotros es importante saber que Jesús en la pasión que Él cumple, en el ministerio que Él cumple, las profecías tienen su alcance, ¿verdad? En la vida, y en la obra, y en muerte y resurrección del Señor. Y esto para la fe cristiana es sumamente muy importante porque allí descansa nuestra doctrina, nuestra fe, independientemente de cuál sea la denominación que tengamos, ¿verdad? Como cristianos descansamos en la fe, en la seguridad que Cristo nos da en la muerte en la cruz del Calvario. Y bueno, esto quizá, como se ha mencionado en muchas ocasiones, no es la primera vez que lo voy a mencionar, pero digo, no solamente yo, sino otros hermanos, hermanas en sus diferentes temas. Cuando tocamos algún texto de la Biblia que es muy conocido,
como la resurrección, por ejemplo, de Jesús, o el nacimiento de Jesús, y se da una explicación, o no explicación, sino se habla acerca de lo que dice la palabra. Generalmente pensamos, ¿verdad? Esos temas yo ya los conozco, esos temas ya los he leído Marcos por muchos años en mi vida, y sé exactamente de lo que habla el tema, ¿verdad? El mandamiento más importante. Ese es el título del mensaje, el mandamiento más importante, y generalmente pues decimos, ¿verdad? Ya conocemos el tema, ya sé que tengo que amar a Dios con todas mis fuerzas y también a mi prójimo como a mí mismo. Lo sabemos, pero la cuestión es aquí, lo estamos practicando como iglesia, como individuos, como cristianos. El conocimiento es importante, claro que sí, ¿verdad? Porque la fe que tenemos nosotros, la fe que vamos teniendo como cristianos, debe estar siempre consolidada, ¿verdad? En algo. La base debe ser la Escritura, claro que sí, pero sí es muy importante que la palabra sea cumplida, ¿verdad? Entonces, el conocimiento no es suficiente. El conocimiento que tengamos, que hemos estado adquiriendo a través del tiempo como cristianos, el conocimiento que podamos adquirir en diplomados, en seminarios, en doctorados de teología, etcétera, etcétera, no es suficiente, sino que también se tiene que unir este conocimiento con la mejor intención, ¿verdad?, de amar a nuestro prójimo. En la palabra del Señor nos habla, así que hoy vamos a ver algunos textos, muchos textos, diría yo, bueno, no muchos, no 20, 30, ¿verdad? No vamos a jugar a esgrima bíblica, sino es importante que veamos algunos textos. Bueno, el capítulo número 12 de Marcos nos habla, ¿verdad? Todo el capítulo, no solamente los versículos que acabamos de leer, sino desde el inicio del versículo 1 del capítulo 12, usted puede ver en su Biblia y ver lo que dice el epígrafe, ¿verdad? Dice los labradores malvados, o el título, ¿verdad?, del contexto, dijera la hermana Gladys, de la perícopa. Esta es la perícopa, ¿verdad? Lo que está alrededor del texto central, lo que está alrededor. Entonces, lo que dice el texto es una parábola que el Señor Jesús les menciona, ¿verdad?, al Sanedrín. Bueno, voy a hablar acerca del contexto, lo conocemos, pero es importante que lo mencionamos rápidamente. Está el Señor Jesucristo teniendo un encuentro, ¿verdad?, con los fariseos, con los saduceos, escribas, y lo quieren tentar. Así que el Señor Jesucristo les habla acerca de una parábola que se conoce como la parábola de los labradores malvados. Conocemos la parábola, ¿verdad?, en donde finalmente es un sembradío de vides, de uvas, en donde el dueño va a otro lugar, le encarga a los jornaleros, manda a sus representantes para que les den los ingresos, las ganancias que hubo, y los golpean a la gente que envía el dueño de la viña, ¿verdad? Finalmente envía a su hijo, y ellos saben que es el hijo y dicen, bueno, si ese es el heredero de todos estos bienes, vamos a asesinarlo para que nos quedemos con la viña, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les dice finalmente, estoy en el capítulo 12, versículo 9, dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿verdad?, que el reino le pertenece a Él, a su Padre, y que Él es el Hijo que está mandando de acuerdo a la parábola, ¿verdad? Y entonces los escribas, el Sanedrín, se quedan impresionados ante la respuesta y lo que ellos dicen, ¿verdad?, o la reacción a la parábola es la siguiente, ¿verdad? Primeramente, los fariseos y los herodianos creen y tienen la firmeza acerca de las creencias de Dios, creen en Dios, pero también creen en el César, ¿verdad? Por eso ellos le hacen la pregunta, ¿es lícito dar tributo al César? O sea, lo quieren tentar. Estoy dando un resumen del capítulo 12 para no leerlo todo. Ustedes ya conocen el contexto, obviamente, ¿verdad? Lo que estoy intentando decir es que tanto los fariseos
como los herodianos, como los saduceos, escribas y fariseos, dominaban sus temas. O sea, ellos sabían exactamente de lo que estaban hablando. Los fariseos y los herodianos sabían acerca de Dios, que se le tenía que adorar, pero también al César se le tenía que rendir culto, ¿verdad? Los saduceos hablaban acerca de la resurrección y sabían perfectamente el tema de la resurrección, y los escribas y fariseos saben de la ley. Cada uno de ellos expertos en su tema, cada uno intentan tentar a Jesucristo, ¿verdad? Al Señor Jesús. En el versículo 28 del capítulo 12, el grupo de los escribas, que son expertos en el conocimiento de la ley, ellos saben, los escribas saben a la perfección todo el Antiguo Testamento, principalmente el Pentateuco, los 5 primeros libros, en donde la ley está muy reafirmada, la ley que Dios le dio a Moisés. Saben acerca de la interpretación y saben también de la aplicación que la ley tiene que dar a la vida de los judíos, ¿verdad? Estos hombres, los escribas, eran observadores en ver qué mandamiento era el más importante, porque eran expertos en conocer la ley. Así que encontramos en estos hombres, en los escribas, dos tendencias contrarias. La primera es que ellos analizaban detalladamente la ley. No se les escapaba absolutamente nada a estos hombres por tratar de cumplir la ley al pie de la letra. Alguien puede decir, ¿y qué de malo hay en eso? No, al contrario, ¿verdad? Está perfectamente bien. Y también estos hombres lo que intentaban hacer era sintetizar la ley en una sola frase. El Señor Jesucristo ya había enseñado estas cuestiones, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, denle vuelta atrás, por favor. Mateo capítulo 23. Y vamos a ver un ejemplo del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, versículo 23 y 24. Mateo 23, 23 y 24 dice la Escritura: Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estos hombres entonces, los escribas, eran expertos en la ley del Señor, pero no les interesaba a su prójimo. Estaban interesados en dar exactamente el diezmo de todos sus ingresos, y los contaban, eran muy meticulosos, que no podían pasarse, ni les podía faltar un gramito siquiera, porque bueno, ese era el diezmo en las costumbres que tenían los judíos, ¿verdad? No solamente diezmaban sus dinero, pues, sino también lo que cosechaban. Entonces Jesús, ¿verdad?, les enseña a los escribas con este texto que ya leímos en Mateo, que bueno, más que sí es una enseñanza a través de un contraste, ¿verdad? El Señor Jesucristo les enseña el buen camino a los escribas. Y nuevamente aquí podemos decir, eso ya lo sé, eso ya me lo sé. Eso en la escuela dominical lo aprendí en las clases de párvulos, ya lo sé. Y la cuestión es, ¿lo hacemos? Y ese era prácticamente el punto que tenía el Señor Jesucristo: enfrentar a los expertos de la Biblia y preguntarles, ¿conoces la Biblia? Qué bueno que la conoces. ¿La cumples? ¿Amas al prójimo? ¿O solamente te esfuerzas, verdad, en ser meticulosamente cristiano y demostrarlo ante la grey? Es todo el paquete completo, ¿verdad? Así que el escriba le preguntó, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Estamos en Marcos, el capítulo 12, versículo 29 y 31. Jesús le respondió, ¿verdad? Bueno, en el versículo 28 le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel,
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor Jesucristo, o la respuesta que le da el Señor Jesucristo, nos deja ver enseñanzas claras, ¿verdad? No solamente al escriba le da una enseñanza, sino también a toda la iglesia de todos los tiempos. Nos da una enseñanza, no una, sino varias enseñanzas, ¿verdad? Una de ellas, una de las enseñanzas que nos da el Señor Jesucristo, es que todo el deber del hombre, toda ley moral y espiritual, se puede resumir en una sola palabra. Y ya conocemos cuál es la palabra, ¿verdad? Estamos hablando entre cristianos. Y creo yo que los que estamos presentes nos ubicamos y tenemos ya varios años como cristianos. Y sabemos cuál es la palabra, ¿verdad? Sabemos que la palabra en la que se resume toda la ley es la palabra amor. Esa es la palabra. Amor, eso lo conocemos porque no somos expertos, pero conocemos la Biblia, conocemos lo básico. Y dentro del conocimiento básico sabemos que la ley se resume en amor. Vamos a ver, por favor, ahí la carta a los Romanos, aunque pierda Marcos capítulo 12, y vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo, quizá 35 años más tarde de que se escribieron estas palabras en Marcos. Romanos capítulo 13, y bueno, es una declaración que hace el apóstol Pablo. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 10. Romanos 13, del 7 al 10, dice Pablo a la iglesia de Roma: pagad a todos lo que deban, paguen a todos lo que deban. No voy a quitar las palabras castellanas. Paguen a todos lo que deban. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo solamente está repitiendo la doctrina de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y esta es una de las enseñanzas que encontramos, ¿verdad?, en los versículos 29 y 31. No es la única enseñanza. También podemos mirar todo el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Usted conoce la carta, ¿verdad? Los corintios están enseñoreándose que tienen diferentes dones, ¿verdad? Y sí los tenían. Unos tenían el don de sanar enfermos, de hablar cosas misteriosas a través de lenguas, otros de interpretar esos misterios, etc. Y Pablo les dice: está bien, está perfecto que tengan dones, pero yo les enseño un camino mejor, el camino del amor. Y eso es una reflexión que nosotros intentamos hacer. Bueno, cuando digo nosotros, no lo quiero incluir forzosamente a usted, ¿verdad?, sino hacer una reflexión en ese tiempo del mensaje, una semana antes de la Semana Santa, para poder estar conscientes, ¿verdad?, qué es lo que Dios dice en su palabra, y estar más conscientes todavía si nuestro espíritu humano tiene la facultad, no la facultad porque la tenemos, pero tiene el deseo de practicar la palabra de Dios. Eso es lo principal. ¿Estamos dispuestos nosotros como cristianos a practicar el amor en nuestra vida? La segunda enseñanza, que estamos en los versículos 29 y 30, y si estamos diciendo que vamos a ver algunas enseñanzas, quizá 4 o 5 enseñanzas de estos dos versículos. La segunda de ellas es que nuestro amor debe ser primero a Dios. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Ante todas las cosas está Dios. Pero yo amo en todo el planeta, de todos los seres humanos, yo amo a mi esposa, es a quien más amo, más que a mis hijos, más que a mis padres, amo más a mi esposa. Bueno, a Dios debo amarlo más y antes que a mi esposa.
Bueno, es un ejemplo personal, ¿verdad? Usted quizá sobre todo a su papá, a su esposo, no lo sé, pero ante todo es el Señor. Nuestro amor debe ser primero a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos damos cuenta que Él empieza hablando, empieza resumiendo la ley, citando una oración muy conocida para los judíos. Cuando los judíos escucharon este lenguaje del Señor Jesucristo, que Él los está remitiendo a leer el Shema, esa es la palabra hebrea que se usó para hablar en la oración que ya leímos, nos hace favor el hermano Efren, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5, ¿verdad? Que ya conocemos el texto, dice: oye Jehová Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Eso dice el Shema. Y el Shema aún todavía es una oración para los judíos, para el pueblo judío, que es una representación de las bendiciones de Dios, de los mandatos de Dios para el pueblo. Y dice más adelante, estas palabras, las palabras del Shema, que amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, esas palabras las escribirás en el dintel de tu puerta, en tus utensilios que usas para orar en todo momento. No recuerdo el nombre, abajo del kippah que usan los judíos, tienen unas filacterías que les cuelgan ahí. Ellos tenían fragmentos de la escritura, todavía los tienen. Si usted ve a un judío y ellos así suelen orar, ¿verdad? Se arrodillan, se inclinan, etcétera, y con todas estas formas de orar. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Les decía a los judíos, todas estas palabras del Shema, de amar a Dios, a tu prójimo y como a ti mismo, esas grábatelas en el corazón, recítatelas a tus hijos, enséñales a tus hijos, ¿verdad? Y lamentablemente a veces no lo hacemos como cristianos. O sea, poder guiar a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros hermanos, no lo podemos hacer, y esa es la reflexión. Esa es una reflexión para nosotros, ¿verdad? ¿El sermón qué es? ¿Qué es el sermón? ¿Por qué mencionamos algunos? No todos, ¿verdad? Que el sermón es la parte más importante del culto. ¿Por qué? ¿Qué es el sermón? La palabra sermón, bueno, se deriva de una palabra latina que es sermonare, que a la vez se deriva de una raíz griega que es semen o semen, y de ahí la palabra semen, ¿verdad? O sea, semilla significa, pues. El significado de la palabra sermón, su etimología o lo que significa etimológicamente, no tengo las raíces, las que son de etimología, las conseguimos, no hay problema, pero lo que significa es eso, semilla, es una semilla. Entonces el sermón es sembrar la semilla en el corazón del cristiano para que haga su efecto, para que crezca, para que se desarrolle la fe en cada uno de nosotros. Eso es el sermón. Lo que escuchamos por ejemplo, lo que escuchamos en un pasado, algunos de nosotros en las misas, son homilías, ¿verdad? Se llaman así, homilías, son pláticas. Son pláticas que el Padre hace con el pueblo, pláticas simplemente. El sermón es distinto. Intentamos sembrar algo en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, ese es el trabajo que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Hacer germinar lo que ya fue sembrado. Eso ya no es trabajo nuestro, sino del Espíritu Santo, que germine, que crezca la fe en cada uno de nosotros, que nos fortalezca. Así que Jesús está dando enseñanzas en esos dos versículos 29 y 30, ¿verdad? El Shema, entonces, la oración que Deuteronomio capítulo 6, es la base del monoteísmo judío. Es la base del monoteísmo judío, es decir, creen solamente los judíos en un solo Dios. Los cristianos que procedemos del judaísmo creemos en un solo Dios. Somos monoteístas, claro que sí, ¿verdad? Entonces, estas son enseñanzas importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Creemos en un solo Dios, a Él tenemos que amar, porque la palabra así nos lo dice, no lo dice el sínodo, ¿verdad? Se equivoca muchas veces, claro que se equivoca, ¿no? Ayer lo platicábamos, cuántas veces se equivoca el sínodo, el presbiterio, el consistorio, todo el mundo, ¿verdad? Pero el Señor no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces tenemos la enseñanza directa de nuestro Señor en nuestras manos, en la Escritura.
Otra de las enseñanzas, la tercera enseñanza que encontramos en estos versículos, es que nos dice, ¿verdad? Nos habla acerca del corazón, alma, mente y fuerzas. Todas estas áreas de la vida del ser humano deben cooperar en amor a Dios. Nuestro intelecto debe cooperar, ¿verdad? Si el Señor nos ha dado intelecto. Hay muchas personas, ¿verdad?, que son muy intelectuales y que de verdad, mis respetos, ¿verdad? O sea, en general, yo hablo en general, aquí y fuera y en todas partes. Y que tienen un intelecto increíble, tienen una retención demasiado buena. Bueno, ese intelecto debe cooperar en amar a Dios y al prójimo, no en otras cuestiones. Somos cristianos. Y si el intelecto que el Señor me ha dado yo lo estoy utilizando negativamente para destruir, para sembrar cizañas, eso no es cristiano, eso es diabólico. Es diabólico. No tiene que practicarse en otras iglesias cristianas, en ninguna parte, claro, menos en una iglesia cristiana. El corazón, ¿qué es lo que simboliza o qué es lo que representa en las Escrituras? Lo que representa es el centro mismo de la existencia del hombre, la fuente de sus palabras y pensamientos y de sus hechos. Todo eso es el corazón. El alma, lo que representa o lo que simboliza, es el asiento de la actividad emocional. La mente es el centro de la vida intelectual, de las disposiciones y de la actitud que tenemos como cristianos. Lo que significa entonces, hermano, que amar a Dios con todas las facultades que Él nos ha dotado implica, obviamente, tener mucho cuidado con nuestro prójimo y respetarlo y amarlo. ¿Nos cuesta? Respóndase usted ahí mismo, no es necesario que le responda al pastor, el pastor no es nadie. ¿Nos cuesta trabajo? Mucho. Lamentablemente mucho. Yo les quiero compartir muy brevemente, 10 segundos. A mí me da rabia, en serio, rabia cuando yo no puedo controlarme, cuando no puedo amar a alguien. Me da rabia conmigo mismo, mucha, pero eso no importa. Aquí termina mi comentario nada más. Es muy difícil, hermano, es muy difícil. Entonces, el hombre, hermano, el ser humano, el cristiano, debe usar estos atributos al máximo. Dice el versículo 30. ¿Cuáles atributos? Estos, los del versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de Dios. Si yo no lo quiero cumplir, tengo problemas espirituales. Si yo me obsesiono en no cumplir este mandamiento, tengo problemas, aunque tenga el tiempo que tenga en la iglesia, aunque tenga el título que tenga en el Seminario Teológico Reformado de México, no importa. Es de reflexión. Y el sermón es para todos, para el que está hablando, claro, para todos. Para todos es el mensaje. ¿La semilla es para todos? Sí, para todos es la semilla. Dicen las Escrituras, ¿verdad?, que no debemos amar a Dios a medias. Ya lo mencionábamos en una ocasión, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. El Señor Jesús le habla a la iglesia de la Odisea y les dice que el Señor aborrece a los tibios, que Él los vomita a los tibios. La quinta enseñanza que encontramos en estos versículos 29 y 30 es que este amor que sentimos debe ser dirigido exclusivamente a Dios, solamente a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver qué dice. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice la palabra del Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor debe ser entonces dirigido a Dios solamente. A Dios, y es obvio, ¿verdad?, que si lo dirigimos a Dios, como consecuencia también está señalando que debe ser dirigido a su creación, a lo más importante de su creación, al ser humano.
Todos importantes, sí, ¿verdad? Los gatitos, las ballenas, el elefantito, sí, claro que sí, hay que cuidarlos, ¿verdad? Son seres vivos, claro que sí. Pero la corona de la creación es el ser humano. El ser humano. Y aquí entonces es cuando nosotros es que tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que lo que el Señor desea es eso, que nuestra mente esté dirigida solamente a Él, y al ser humano por consecuencia. En Deuteronomio encontramos, ¿verdad?, que la concentración debe ser dirigida a Dios. Busque por favor el libro de Levítico, capítulo 19, en donde vamos a ver cómo es que también el Señor le indica al pueblo que el amor no solamente debe ser a Dios, sí, es el principal, pero también al prójimo, ¿verdad? Levítico 19, 18, dice la Escritura: no te vengarás ni guardarás rencor. Perdón, otra vez creo que no lo leí muy claro. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta abajo dice: yo Jehová. Así dice, ¿verdad? En la Reina Valera. Cuando encuentren ustedes así una palabra en cualquier versión de la Biblia que diga yo Jehová o yo el Señor, vamos a decirlo así vulgarmente, perdón, como si fuera la firma del Señor, como si el Señor mismo firmara. Entonces lo leemos otra vez: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién firma? El Señor. La insignia del Señor está plasmada allí. Entonces la pregunta es: ¿fue el Señor Jesucristo el primero en combinar estos dos mandamientos? Los que ya leemos de Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. No. Y si usted ve ahí en Lucas capítulo 10, ya no vamos a buscarlo, pero si ven Lucas capítulo 10, versículo 27, ahí vemos que era una práctica judía, ¿verdad?, en donde todos los judíos combinaban estos dos elementos, estos dos mandamientos, y los traían a su pueblo para bendición de ellos mismos. Pero sí, el Señor Jesús no fue el primero en combinar estos dos mandamientos, no fue el primero, ya era una práctica. Pero lo que sí es importante saber es que Jesús sí fue el primero en relacionar los dos mandamientos a través de sus acciones. Era una práctica judía, era un dicho judío, era un proverbio judío. Cuando Jesús lo dijo, ya lo había escuchado, pero Él fue el primero en poner en práctica estos dos mandamientos. O sea, Jesús era de veras. El Señor Jesús era un cristiano de veras. El Señor Jesucristo es el ungido, es el Cristo. No es el cristiano, perdón, no es el cristiano. El cristiano es el pequeño ungido. Él es el Cristo, Él es el ungido, siempre lo ha sido. Y Él fue el primero en combinar estos dos mandamientos que venían de la mente del mismo, del Espíritu Santo, ¿verdad?, inspirando a Moisés a escribir estos dos mandamientos en Deuteronomio y en Levítico. Así que, hermanos, otra enseñanza, estamos aún todavía en los versículos 29 y 30, es que en los dos mandamientos se requiere amor, tanto en el mandamiento de Deuteronomio como en el mandamiento de Levítico, es decir, amar a Dios y al prójimo, se requiere amor. Eso es lo que se requiere, amor. Y la pregunta es: ¿de dónde procede ese amor? ¿De dónde? Y bueno, el amor, ¿verdad?, lo sabemos, ¿verdad?, la respuesta es muy obvia. El amor que es de donde proviene este amor es exactamente del corazón del Señor hacia sus hijos. Y este corazón de Dios, esta misericordia de Dios, les ayuda a su pueblo a amar al prójimo. El Espíritu Santo capacita, ¿verdad?, al pueblo a amar a su prójimo. Vaya por favor ahí a la carta a los Efesios. Bueno, comentábamos, íbamos a ver algunos textos o varios textos.
Efesios capítulo 4, estamos diciendo, ¿verdad?, de dónde procede el amor que necesitamos para amar a Dios y al prójimo. Y el amor irradia del corazón de Dios hacia sus hijos. Les ayuda a amar a sus prójimos. El corazón de Dios nos ayuda a nosotros a amar al prójimo. Efesios capítulo 4, versículo 32, vamos a leer hasta el versículo 2 del capítulo 5. Efesios capítulo 4, 32, dice la palabra del Señor. Antes sed benignos unos con otros. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor capacita entonces a su pueblo. Así que, hermano, la séptima enseñanza: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice, ¿verdad? El hombre, hermano, ha sido creado con amor para sí mismo. ¿No es verdad? ¿Usted no se ama? Sí, claro que sí, nos amamos. Nos cuidamos y nos arreglamos, nos echamos un baño y vamos al médico y nos cuidamos los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Nos amamos. Aunque a veces no estemos de acuerdo en muchas cosas con nosotros mismos, pero nos amamos. O sea, estamos capacitados para amarnos a nosotros mismos. Hay un libro contrario, ¿verdad? No es cristiano, que se llama Asesino de sí mismo, y habla acerca de las conductas maquiavélicas que a veces tienen las personas y que a sí mismos se asesinan, ¿verdad? Eso es un libro no cristiano, no lo estoy recomendando, solamente lo estoy citando, ¿verdad? Bueno, aquí es lo contrario. El amor de Dios nos capacita a amarnos a nosotros mismos, no asesinarnos, sino amarnos a nosotros mismos. El corazón de Dios es lo que nos capacita, hermano. El Señor Jesucristo entonces llega, ¿verdad?, en la siguiente enseñanza que estamos mencionando, que estoy enumerando. El Señor Jesucristo llega al clímax en su respuesta. Dice el Señor Jesucristo: no hay otro mandamiento más grande que estos. No hay otro mandamiento más grande, más importante que amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y otra pregunta: ¿y por qué son los más importantes? ¿Por qué estos mandamientos son los más importantes? Y la respuesta es: por el amor. Por eso son los más importantes, porque existe amor. Fíjese, la fe y la esperanza reciben, ¿sí o no? O sea, la fe está esperando recibir también la esperanza. Entonces, esas dos virtudes del ser humano reciben o están esperando recibir. En cambio, el amor da, y es muy diferente. Pablo dijo, ¿verdad?, que va a llegar un tiempo en que las lenguas cesarán y todos los dones también cesarán y solamente permanecerá el amor, solo el amor. Qué interesante. Así que la fe, por ejemplo, estamos hablando de la fe y la esperanza, ¿verdad?, que reciben. La fe se apropia de la salvación de Jesucristo. Está bien, es perfecto. Eso es un elemento de la vida cristiana, que la fe se apropia de la salvación de Jesucristo. Y la esperanza acepta la promesa de la herencia futura. El amor, sin embargo, lo que significa es darse. El amor es darse. Sí, el amor es darse. Impartirse a sí mismo. Salirse de sí mismo. ¿Cómo es salirse de sí mismo? Olvídese de sus problemas, vea los de otro. Eso es salirse de sí mismo. No lo dice la Escritura, no estoy diciendo, Pablo dijo, no, ni Juan, no estoy diciendo eso. Pero estamos usando algunos ejemplos, ¿verdad?, que nos ayudan a entendernos. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? Salte de ti. Deja ese círculo egocéntrico que está centrado en que tú eres la punta de la lanza de la evolución, como dicen los ateos. Y tú eres el más importante, solo tú, y todo gira a tu alrededor. Quieres ser el director de orquesta, dirigir así luces, ballet, espectáculo, etcétera, etcétera. Y cuando sale algo mal te irritas.
Eso es egocéntrico, estar centrado en sí mismo, girar alrededor de sí mismo. Sálgase de sí, vea a los demás. Ese es el amor. El amor es darse, hermano, el amor es darse a sí mismo. El amor humano entonces sigue el modelo de Dios, porque Dios es amor. Versículos 32 y 33, regresamos a Marcos, todavía nos queda un tiempecito. Versículo 32 y 33 de Marcos 2, dice la palabra del Señor. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esa fue la respuesta del escriba. Así que con gran deleite, ¿verdad?, el escriba aceptó la respuesta de Jesús. Quedó convencido. Fíjense, un escriba, un contrario al Señor Jesús, un experto en la ley, sí, pero a conveniencia propia, nada más. Este hombre entonces está viendo, está aceptando, ¿verdad?, con deleite la respuesta del Señor Jesucristo. Las palabras de Jesús impresionan a este hombre, lo impresionan. Y el escriba entonces repite la lección aprendida. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El Señor Jesucristo entonces ve que responde bien este hombre y que responde con inteligencia, ¿verdad? Respondió con su intelecto. ¿El intelecto es bueno? Claro que sí, es necesario y hay que usarlo a lo más que podamos, claro que sí. Con ese intelecto dijo este hombre, el Señor Jesús le dijo a este hombre: no estás lejos del reino de Dios. Así que el Señor Jesucristo alienta a esa persona, alienta al escriba, porque vio Jesús, ¿verdad?, que el escriba hizo uso de su inteligencia. Obviamente, ¿verdad?, movido por el Espíritu Santo, claro que sí, pero hizo uso de la inteligencia. Así que el escriba, hermano, entendió con su intelecto que la llave que abría la puerta del reino, pues el amor. Eso lo entendió el escriba con su intelecto, que la llave que abre la puerta del reino es el amor. Entendió que Dios es amor, que el Señor ama a los pecadores. Entendió que el hombre debe amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Pero al escriba le faltaba lo más importante. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Vamos a ver que nos lo diga el evangelista Juan. Vaya por favor al Evangelio de Juan y vea el capítulo 6, versículo 35. Esto es lo que le faltaba al escriba. Sí, con el intelecto ya había aceptado que el amor era lo más importante, pero le faltaba algo más importante que eso. Juan 6:35 dice la Escritura. Jesús les dijo, bueno, desde el 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesucristo le da una lección a fariseos, a saduceos, a escribas, etc. Pero había atraído a uno de ellos. ¿Verdad? Y es lo que dice el versículo 35 de Marcos capítulo 12. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y con la pregunta que hace en el versículo 35, el Señor Jesucristo continúa diciéndoles al pueblo que lo está escuchando, a los herodianos, a los fariseos, a los saduceos, que Él es el Cristo y que lo que se requiere únicamente para entrar al reino es el amor, solamente es el amor en Dios, al prójimo y en sí mismo. Hermano, este mensaje, como lo dije en el inicio, bueno, es una semana antes de la Semana Santa. No hablamos nada de la Semana Santa, de la entrada triunfal,
ni de ninguno de los temas. En los días indicados se hablarán de ello, ¿verdad? Pero ese fue el propósito del mensaje, que nosotros tengamos esta breve reflexión o profunda reflexión, como usted lo quiera ver, y recordar y actuar. Como decíamos, estos temas ya me los sé, ya sé. Gracias por recordarme que Jesús resucitó, gracias por recordarme lo que sea. Sí, lo recuerda con su intelecto, pero tenemos que accionar, tenemos que actuar. La mente no está dada solamente para pensar e imaginar cosas, sino para actuar. Vamos a orar, hermanos, pedirle al Señor que sea Él el que nos siga alimentando con su palabra y que lo dicho el día de hoy sea solamente retenido lo que Dios quiera para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para terminar este servicio. Señor, muchas gracias te damos, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo únicamente quien deje en nuestras mentes lo indicado, Señor. Señor, echa fuera de nosotros si hubieron palabras vanas, Señor, innecesarias, y que solamente tu palabra, que es marcada por tu Espíritu Santo, esté en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón, y que podamos reflexionar, Señor, acerca del amor que tenemos hacia ti, la reverencia que hay hacia ti, pero también del amor, Señor, que tú nos pides que tengamos hacia el prójimo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Quizá seamos muy obsesionados en que haya en nuestras mentes rencor, Señor, alguna rencilla. Te pedimos perdón, pero también te pedimos que nos ayudes a que no nos afecte en nuestra vida, Señor, en nuestra relación contigo. Somos tu pueblo, Señor, y estamos delante de ti, y somos seres imperfectos, que necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu fuerza, Señor, en nuestra vida. Somos débiles, Señor, y por eso acudimos a ti en oración. Tu palabra nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia y allí obtendremos el oportuno socorro para nuestra vida. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu palabra. Ayúdanos a que no solo este día, Señor, podamos estar seguros de tu amor hacia nosotros, sino que en cada momento. También ayúdanos a que salgamos, Señor, del templo después de haber adorado tu nombre y bendecido tu nombre, y que podamos salir a servir al prójimo y amarlo, Señor, como si fuéramos nosotros mismos. Te lo pedimos y te damos las gracias, confiando en las misericordias de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Dios bendiga. Para salir de la casa del Señor, hermanos, los invito a que entonemos la doxología 450. Dios te bendiga.